Hay gente que mira a las estrellas y ve belleza, otros ven datos, montañas de datos. Y luego está la gente que para entender esos datos acaba reinventando la forma en que gestionamos la información aquí, en la Tierra. Pues bien, esa es la increíble historia de Oleg Bartunov, el hombre que conectó el cosmos con el código. A ver, la pregunta tiene tela, ¿eh? Parece sacada de una novela de ciencia ficción. ¿Cómo es posible que alguien que se dedica a estudiar la muerte de estrellas a miles de años luz acabe siendo una pieza clave en la arquitectura digital que usan empresas de todo el mundo? Pues aunque no lo parezca, el viaje tiene mucho sentido. Vamos a verlo. Aquí vemos la dualidad que define a Oleg Bartunov. Por un lado, tenemos al astrónomo, al explorador del universo, con la vista puesta en fenómenos cósmicos, y por el otro, al arquitecto digital, a uno de los que construyen los cimientos de nuestra era de la información. Son dos mundos que parecen totalmente opuestos, pero que en su caso encontraron un punto de conexión alucinante. Para entender cómo se construyó ese puente entre dos universos tan distintos, tenemos que volver al principio de todo, a un lugar donde las preguntas no estaban en un ordenador, sino en la inmensidad del cielo, el mundo de la astronomía. A ver, situémonos. Oleg Bartunov nace en 1959 y su camino parecía ya escrito en las estrellas, literalmente. Se gradúa como astrónomo en la prestigiosa Universidad Estatal de Moscú y entra a trabajar directamente en el Instituto Astronómico Sternberg. En ese momento, su futuro parecía estar dedicado por completo a la ciencia pura y dura. Y ojo, su campo de estudio no era precisamente algo tranquilito. Se especializó en supernovas, las explosiones más bestias del universo, y en buscar patrones estadísticos en galaxias enteras. Y aquí está la clave de todo. Esto no es solo mirar por un telescopio. Esto es, en esencia, un problema de Big Data a escala cósmica. Es buscar una aguja en un pajar de tamaño galáctico. Y aquí es donde la cosa se pone seria. La cantidad de datos que manejaba en su investigación era simplemente colosal. Hablamos de teras de información. Para que nos hagamos una idea, esto era en una época en la que un ordenador personal potente tenía suerte si llegaba a los megabytes de almacenamiento. Él se enfrentaba a un volumen miles de veces mayor. Era, una locura inmanejable. Y este es el punto de inflexión. Bartunov se dio de bruces contra un muro. Tenía las preguntas, tenía los datos que el propio universo le daba, pero le faltaba la herramienta para conectar una cosa con la otra. No existía nada que pudiera procesar esa barbaridad de información. Y ya se sabe lo que dicen, la necesidad agudiza el ingenio. Fue esa necesidad la que le obligó, por así decirlo, a cambiar de telescopio. Dejó de apuntar solo hacia las estrellas y empezó a explorar un universo completamente distinto, uno hecho de lógica y sintaxis, el universo del código. Y en esa búsqueda encontró PostgreSQL. Para quien no lo conozca, pensemos en PostgreSQL como el motor de base de datos de código abierto por excelencia. Es como el estándar de oro en cuanto a fiabilidad y potencia. Para Bartunov no era solo un programa, era la pieza que le faltaba para resolver su puzzle cósmico. Fijaos en esta cronología, porque resume un viaje alucinante. Vemos la evolución, del astrónomo puro en los 80 a un pionero tecnológico casi por obligación en los 90, luego el salto a liderar la innovación en Rambler, que era el Google ruso de la época, y finalmente el paso definitivo, crear su propia compañía en 2015. Pero para Bartunov no bastaba con encontrar la herramienta. Él no se conformó con ser un simple usuario, se metió de lleno en la filosofía del código abierto, en esa comunidad global que cree en construir tecnología de forma colaborativa y compartir el conocimiento. Su etapa en Rambler fue la prueba de fuego definitiva. Allí demostró que su mente, entrenada para resolver problemas a escala cósmica, era perfecta para liderar la investigación y el desarrollo de tecnología punta, aplicando esa misma lógica a problemas del mundo real, pero a una escala masiva. Su compromiso le llevó a lo más alto de esa comunidad. Se convirtió en un Major Contributor de Postgres. Y ojo, que esto no es un título honorífico. Ser un Major Contributor significa ser uno de los arquitectos principales del proyecto. Es como ser una de las pocas personas en el mundo que decide cómo se van a construir los rascacielos del futuro. Pues eso mismo, pero en el mundo del software de bases de datos. Con todo ese conocimiento y esa experiencia a sus espaldas, el siguiente paso en su carrera era casi lógico, ¿no? Dejar de ser una pieza clave en un proyecto global para construir algo propio enfocado en una necesidad local muy concreta. La estrategia fue impecable. Primero, identificar la necesidad. Rosia requería una versión profesional de PostgreSQL con soporte local y adaptada a sus leyes y mercado. Segundo, pasar a la acción. Cofundó Postgres Profesional. Y tercero, el impacto. Su empresa se convirtió en una pieza fundamental para la llamada soberanía tecnológica del país, ofreciendo una alternativa potentísima a las soluciones de software extranjeras.
Pero claro, la historia de una persona nunca es solo su currículum. Para entender de verdad a Oleg Bartunov, tenemos que mirar también al hombre que hay detrás del genio del código y del astrónomo. Y es que lejos de los ordenadores es un hombre de familia, padre de 5 hijos, nada menos. Su energía parece inagotable. Le apasiona el montañismo, corre maratones y le encanta capturar el mundo con su cámara. Y además, muy fiel a sus raíces, es un firme defensor de su cultura calmuco, usando incluso la tecnología para ayudar a preservar. Sus reconocimientos oficiales reflejan a la perfección esa dualidad de la que hablábamos. Por un lado, más de 60 artículos científicos fruto de su carrera como astrónomo. Por otro, un doctorado honoris causa de una universidad tecnológica y un puesto en la Fundación PostgreSQL. Ciencia y tecnología, dos mundos que en su legado quedan unidos para siempre. Y quizás esta frase resume a la perfección toda su filosofía de vida. El conocimiento, como el universo, debería estar abierto para que todos lo exploren. Esto no es solo una idea bonita. Es el motor que impulsa el código abierto, y es la creencia que lo llevó de estudiar un universo abierto a todo el mundo a construir herramientas digitales abiertas para todo el mundo. Y cerramos con esta idea. La historia de Oleg Bartunov es la prueba de que la innovación de verdad, la que cambia las cosas, muchas veces nace en el cruce de caminos entre disciplinas que no tienen nada que ver. La simple curiosidad por resolver un problema puede construir los puentes más inesperados. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿qué otros mundos, aparentemente imposibles, están a punto de conectarse?